Hola, hola queridos oyentes, hoy estamos de nuevo en vivo con Alejandra Díaz. Hoy les vengo con un nuevo tema. Hoy vamos a hablar sobre el Colegio Eduardo Mañaluna y las experiencias que han tenido los estudiantes. Bueno, yo hoy les voy a hablar sobre mi experiencia y más adelante les presento a una invitada que les traje para hablar más a fondo del tema. Bueno, mi experiencia ha sido buena, por no decir excelente, y la razón es porque hay profesores poco profesionales en su trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque hay ciertos profesores que les falta maestría en su profesión, no saben explicar, sus clases son aburridas, no son dinámicas. Bueno, ya dejando un poco de lado el tema, ahora vamos con la invitada que les traigo. Con ustedes, Luz Ángela Ruiz. Buenas tardes, Luz, ¿cómo has estado? Hola, muy buenas tardes, gracias por esta invitación, estoy bien, gracias y feliz por el tema que vamos a tocar. Bueno, para ser dinámicos en este tema yo traigo preguntas para saber un poco más sobre tu experiencia. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué opinas del Colegio Eduardo Mañaluna? Bueno, opino que es un gran colegio, pero los profesores les falta un poco de maestría, les falta enseñar un poco más bien a sus estudiantes y del colegio como tal, la coordinación. Grandes palabras, eso deberíamos de tenerlo en cuenta. Bueno, la siguiente pregunta sería que nos cuentes un poco sobre tus experiencias en las aulas, cómo te aparecieron los profesores, tus compañeros, etcétera. Bueno, mi experiencia ha sido buena, ya que la mayoría de profesores que he tenido son muy buenos maestros. Le meten mucho empeño a sus clases y se nota que realmente les gusta el trabajo que hacen. Con los compañeros pueden que estos influencien a veces bien y a veces sean de mala influencia, ya que a veces estos contaminan a las personas buenas y a esos que realmente quieren ir a estudiar y no dejan que sus compañeros hagan su trabajo, el estudio, sino que siempre se centren en cosas de recocha, que solo vayan a jugar y así. Y aquí es donde realmente vemos que hay que tomar decisiones, con quiénes sí podemos estar y con quiénes no, quiénes afectan a mi estudio y quiénes no. Entonces aconsejo a los estudiantes que tengan amistades que realmente los ayuden a prosperar en el colegio y que sigan adelante estudiando. Ese es mi consejo. Wow, grandes consejos, la verdad que sí deberíamos de tener eso en cuenta. Bueno, yo creo que ya para finalizar, algún tip que nos quieras dar para mejorar el colegio o algo que tú veas que debería de cambiar, bueno, cuéntanos. Bueno, me gustaría que el colegio cambiara o mejorara, mejor dicho, la coordinación, ya que siempre en las planeaciones que tienen y todas esas cosas les falta un poco más de coordinación, que avisen con tiempo y que se hablen entre ellos, que haya mucha coordinación. Y de los profesores les aconsejaría que no sé, que hagan sus clases un poco más dinámicas y que los estudiantes hoy en día les gusta ver actividades dinámicas y sería bueno de que hicieran como juegos del tema y que fueran un poco más creativos en sus clases. Vaya, tenemos buenas experiencias tanto como malas, entonces pues ahí vamos viendo para que pronto puedan mejorar y tengamos una excelente educación en el Eduardo Mañaluna. Bueno, ya despidiendo aquí a nuestra querida invitada, ¿cómo te sentiste hoy? La verdad me sentí muy bien, es un tema que es excelente tocar y bueno, gracias por la invitación. Y hasta luego, Alejandra, y gracias a todos de la radio. Bueno, muchas gracias por estar aquí, hasta luego, Luz. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar aquí en este nuevo en vivo, gracias por escucharnos y déjenos aquí en los comentarios sus experiencias, los estaremos leyendo. Hola compañeros eulistas, venimos a hablarles sobre un tema que por causa de la pandemia afectó y nos afectó, como lo hizo con nuestro sistema educativo. Cuando estábamos cursando sexto grado, la educación era básica. Al transcurrir los años fueron implementando más formas de aprendizaje que fueron logradas gracias a la tecnología, como videos interactivos,
juegos educativos y ayudas para hacer tareas, etc. Pero no eran tan implementados en algunos casos. Se seguía utilizando el sistema educativo básico. Cuando comenzó la pandemia, obligó al sistema educativo a tener un cambio drástico y convertirse totalmente virtual, donde las clases eran por medio de un celular o un computador. Los trabajos se enviaban por medio de las páginas virtuales o correos. Esto sucedió y afectó a colegios, universidades, institutos y demás. La educación bajó su rendimiento y su interés. Hubieron jóvenes que se adaptaron a las circunstancias. Muchos por falta de instrumentos para ello y falta de internet en casa. Por causa prefirieron salirse y dejar atrás el estudio. Hasta hoy otros buscaron formas de poder asistir a sus clases y entregar sus deberes. Yendo desde algún familiar o que tuviera internet en casa, otros obligación tuvieron que poner internet en su casa. Estuvieron mal económicamente luego de adaptación virtual y vieron los estudiantes como problemas de interés o falta de instrumentos. En algunos colegios implementaron guías Aprende en Casa, que hizo que muchos estudiantes volvieran a retomar sus estudios y lograron terminar su año escolar. Cuando comenzó el año escolar 2021, seguimos en virtualidad. Pasado unos meses, la Secretaría de Educación comenzó a implementar protocolos de bioseguridad para que los estudiantes pudieran retomar sus estudios presenciales. A mitad de año del año 2021, la gran mayoría de colegios ya habían retomado su presencialidad. Al momento de retomar la presencialidad, para algunos estudiantes fue muy duro y para otros una mejora. En algunos casos los estudiantes que iban mal pudieron ponerse al día con sus deberes y con la ayuda de otros maestros pudieron estar al día en su proceso estudiantil. Con el aporte de la Secretaría a todos los estudiantes, que se les donó una tablet, que fueron una gran ayuda al proceso estudiantil, ya que los estudiantes adaptados a la presencialidad volvieron a mejorar sus notas y pudieron culminar su año escolar con mejor rendimiento en virtualidad. En fin, el sistema educativo ha cambiado mucho. Al transcurrir los años, gracias a la tecnología, ha facilitado por parte de los estudiantes y ha sido una mejora en todos los aspectos educativos y una gran ayuda en la pandemia, porque si no fuera sido por los avances tecnológicos que existen hoy en día, los estudiantes no fueran podido culminar sus años escolares y seguir con ellos. Nuestra experiencia durante la pandemia fue un poco dura porque no fue de agrado. Para la educación virtual, al principio fue muy poco, traté de esforzarme, pero debido a lo que se estaba viviendo, que era algo que nos obligaba a adaptarnos a la educación virtual, fui comprendiendo que era mejor adaptarme a lo que estábamos viviendo y retomar mis estudios en virtualidad y poder culminar mi año escolar. Cuando estábamos terminando la presencialidad, me alegré demasiado porque quería retomar mis estudios como de verdad me gusta. También volver a ver a mis compañeros, amigos y conocidos, que durante casi un año y medio no los pude ver ni compartir con ellos. Volví a mejorar mis calificaciones y poder culminar mi año con las mejores notas.
Lograré graduarme este año para poder seguir mis estudios en la universidad y poder dedicarme a lo que me gusta. Graduarme para hacer mi emprendimiento en algún momento y así culminar mi vida. También para algunos estudiantes fue muy duro. Para ellos es por las capacidades económicas, para no tener un internet o un computador. Pero muchos estudiantes buscaron la forma para entregar sus trabajos y deberes, para no dejarse colgar con sus maestros. Espero les haya gustado este podcast sobre la educación y mi experiencia en la educación durante la pandemia, antes y durante. Bienvenidos, damas y caballeros. Esta noche, en este bonito podcast, me gustaría discutir un tema que a mí me llama mucho la atención, y es la educación en Colombia. Personalmente, creo que el sistema educativo actual colombiano es obsoleto e ineficiente en cuanto a la educación integral de los estudiantes se refiere. Yo pienso que la educación le da mucho más importancia al cumplimiento de competencias y trabajos que al propio aprendizaje de los estudiantes. Con esto me refiero a que se espera que los jóvenes adquieran los mismos conocimientos al mismo tiempo y con la misma facilidad, cosa que genera frustración entre ellos, porque cada uno tiene una receptividad diferente frente a los tópicos que se exponen en clase. Algunos aprenden más rápido y otros más lentos. Y estos últimos son los que más afectados se ven. Los temas solo siguen adelante y ellos se quedan atrás, viéndose obligados a recurrir a otros métodos poco honestos para cumplir con lo que exige la institución educativa. ¿Es esto o verse expuestos a castigos o amonestaciones que no buscan estimular el aprendizaje, sino el miedo al fracaso, lo que me lleva a mi siguiente punto? En nuestra cultura no se plantea la educación como una necesidad y una forma de crecer y desarrollarse, ¿no?, sino como un deber. Por esto mismo los estudiantes no generan unas ganas genuinas de aprender hasta una edad muy tardía, cuando la universidad y la vida están a la vuelta de la esquina, por lo que salen muy poco preparados. Esto, sumado a la presión constante que han sentido a lo largo de su vida por el miedo al fracaso, hace que esta etapa sea bastante dura para ellos. Pero, ¿cómo se puede hacer para solventar esto? En países como Finlandia, a los estudiantes se les enseña comunicación social y diferentes habilidades respecto a esta. En los primeros años no existen calificaciones y los estudiantes solo están en el colegio 4 horas, teniendo así tiempo para vivir. Las tareas son cortas y complementan la clase. Se busca que todos los estudiantes adquieran los mismos conocimientos y aquellos que tengan dificultades se les asigna un tutor personal para que los ayude y así nadie se queda atrás y todos tienen las mismas posibilidades. Eso sin mencionar que la educación es gratuita. En conclusión, la educación actual presiona demasiado a los estudiantes, generando en ellos un efecto contraproducente que perjudica el desarrollo de su propia educación, por lo que se debería optar por un método más amigable con estos y menos opresiva. La mejor manera de empezar es por la propia educación en la casa y la cultura inherente a ella. Soledad, que en gran parte es un tema muy fuerte de manejar. Bueno, empezando con un gran tema que en algún momento de nuestras vidas nos ha llegado a pasar. Incluso puede ser un tema muy duro de manejar, por supuesto, dependiendo de cada ser humano y cómo puede llegar a manejar. En gran parte se puede encontrar en cualquier tipo de persona, no importa la edad, opinando mayormente que nuestro mundo lo podemos controlar, incluso construir una barrera en cual no nos podría llegar a afectar. Es cuestión de disciplina y motivación a nosotros mismos. En estos temas nosotros claramente llegamos a reflexionar hasta llegar a un cierto punto que nos cansamos mentalmente. Podríamos llegar a construir una fuerza inmensa y ver el mundo y nuestras vidas en otro punto de vista. Opinando propiamente hacia todos los jóvenes del mundo que llegan a estar en esta situación tan dura y fuerte, de no poder contar con alguien, algunas veces que
los jóvenes no pueden contar completamente con la familia propia y estar nosotros encerrados en ese mundo tan seco y sensible. Para nuestro día a día, por medio de estas situaciones, notamos cuáles son las personas falsas y verdaderas que están a nuestro alrededor y llegar a pensar que la opción más efectiva es alejarnos de ese tipo de personas, darnos cuenta que si nos caemos, nos levantaremos con nuestras propias fuerzas y disciplina mentalmente. Realmente, si nosotros nos llegamos a caer 1000 veces, 10.000 veces debemos levantarnos porque nadie más lo hará. Nosotros mismos tenemos la propia motivación, las propias fuerzas. Todo podemos superar mentalmente. Nosotros mismos podemos llegar a ser una fuerza increíble que nadie nos podría hacer daño. Un gran tema que puede ser discutido durante todo el mundo por décadas, años, días, semanas. No importa la fecha. Ese gran tema que es la soledad puede contener muchas características. Llegar incluso a la depresión, muerte incluso. Pero darnos cuenta que puede ser intermedio entre positivo y negativo. Mario Mendoza, semejante personaje. Es escritor, catedrático y periodista. Nació en 1964 en Bogotá, Colombia, el 10 de enero. Estudió en la Universidad Javeriana, donde obtuvo la maestría latinoamericana. Mendoza cruzó el Atlántico en diversas ocasiones. Sí, el Atlántico. Su primer libro fue La ciudad de los umbrales en el 2001. Su libro más vendido, Desatanado, que cautivó a millones de personas, en el 2002 salió. Y su último libro hasta el momento es Chicago del naufragio. Interesante, ¿no? Y me despido con esto. En la vida hay que nacer y morir varias veces. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Quitián. Soy del curso 9.1. Voy a presentar un poco de relato de un asesino, un poco de la vida de Mario Mendoza, quien inspiró a hacer este libro, y entre otros. Empecemos. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Mario Mendoza? Mario Mendoza nació en 1964. Es un escritor colombiano. Es uno de los autores latinoamericanos más reconocidos actualmente. Estudió su carrera de literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá durante los años de 1983. Se graduó con una tesis sobre Carlos Fuentes y Edgar Allan Poe. Cursó un posgrado de literatura hispanoamericana en la Fundación José Ortega y Gasset en Toledo, España, en 1987. En el año 1989 se vinculó a la Universidad Javeriana como profesor del Departamento de Literatura. Este cargo lo mantuvo hasta el año 2000. Cursó su maestría en literatura latinoamericana en esa misma universidad durante los años 1993. Se graduó con una tesis laureada sobre Eduardo Zalamea Borda. Publicó primero en el sello Seis Barral, Colombia, una novela sobre Bogotá llamada La ciudad de los umbrales. En 1995 ganó el Premio Nacional de Literatura convocada por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá, con el libro de relatos titulado La travesía del vidente. En 1996 fue profesor de literatura latinoamericana en James Madison University, en el estado de Virginia, Estados Unidos. En 1998, la misma editorial que le había publicado antes publicó su segunda novela, Scorpio Seeding. Ha publicado 5 novelas más
y un libro de cuentos, siempre con la misma editorial, Sainsbury. Relato de un asesino fue publicada en el 2001. Del año 2003 al 2005 escribió una columna semanal para el periódico El Tiempo. Teniendo en cuenta sus novelas y libros, podemos notar que él habla mucho sobre nuestro país. Entonces, ¿qué tal si le damos la opinión de él? ¿Qué opina él mismo sobre su forma de escribir? Él dice: escribir es como una obsesión. La realidad es parte de esa obsesión. Los suburbios y bajos fondos de su Bogotá natal, un país conflictivamente urbanizado. Y ahora sí que sabemos un poco de la vida de este gran autor y escritor. Vamos a ver Relato de un asesino, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen sobre Relato de un asesino. Pues Relato de un asesino es una historia hablada sobre un hombre llamado Tafur. Empecemos su vida en la niñez, ¿no? Tenía 6 años. Este vivía en el barrio Santa Ana, donde se dividió Santa Ana cerca a la cuadra china. A su corta edad sufría de apendicitis que generó una peritonitis. Por eso estuvo varios meses en el hospital. Al salir se sentía débil e incapaz de hacer algo. Desde esos días, él como que no volvió él cambió su vida. Desde ahí le pidió a su padre que le comprara un despertador en la que él se pondría a correr todas las mañanas. Cuando él andaba pasando por un puente a su casa para entregar un encargo que le hizo a su madre, aparece un chico gordo y grande, en el cual él le quitaba sus comidas. Le tenía que entregar 5 canicas como peaje. El gordo le dijo: 10 canicas y acepto. Así la pasó hasta que sus padres se mudaron al barrio de lado. Desde ahí se hizo muy amigo de Bruno y otros amigos. Bruno era su leal amigo. Estos dos se enfrentaron con el gordo y su hermano. No pararon de golpearlo hasta que suplicaron que ya no los golpearan. Cuando regresaron, idearon un plan, el cual era tirarle su bicicleta contra una roca para disimular golpes que tenían. En el capítulo 2 podemos ver Tafur empieza a tener grandes ataques de alucinaciones, que puede ser psicosis de los antecedentes familiares, porque su enfermedad era familiar. Cuando a él le daban sus ataques, él se alejaba de sus enemigos, porque no quería que viera con esas condiciones, le daba pena. Bruno desde ahí sospechó algo con él. Nunca le dijo nada, pero hasta que un día, en una tarde por la noche, empezaron a jugar fútbol contra la calle china. Sufrió un ataque, un chico apodado Simio fue el que sufrió toda la euforia de Tafur. Le rompió 2 costillas. Sus padres lo castigaron haciendo que pinte toda la casa por dentro y por fuera. En el colegio, cuando les daba sus ataques, se refugiaba en el baño hasta que pensaba. Ahí reconoce a Rogelio, un adicto, y se hicieron grandes amigos. Todos lo juzgaban por juntarse con él. Pensaba que se volvería un drogadicto. Bruno le dice que el padre le tocaba el pipí mientras él se masturbaba. Y así con los demás niños le iban a la iglesia. Bruno y Tafur deciden poner justicia con sus propias manos. Golpeaban, amarraban y los paseaban por todas las calles, hasta llegar a la casa de Bruno.
en donde los demás devotos se encontraban atrás de ellos, esperándolos. Desde ahí, Tafur es su niñez. Ahora, realmente, relato de un asesino son como las anécdotas de un hombre que está en la cárcel, en la que trata de construir su vida para que nadie le temiera, solo por justificar unas muertes. Yo supongo que la novela pretende ser el recorrido de una mente de un criminal, el trayecto de un asesino que intenta no ser el típico asesino, rencoroso, pero que antes de serlo se tropieza con una realidad tanto más miserable que él. Más adelante podemos ver más personajes en las que son muy importantes en la vida de Tafur. Al final podemos ver que Lulu y Ana mueren. Ismael muere tras un gran enfrentamiento contra Besis. La historia gira en torno de Tafur, un hombre que comienza un largo viaje por tratar de entender sus cosas, qué le pasa en su vida, en su mentalidad y en su sociedad. En mi opinión, siento que este libro es muy completo. Mario Mendoza se inspiró mucho como en la realidad colombiana, en la realidad de muchos países también, en la realidad de personas que solo por una enfermedad se convierten en algo más. Así que Mario Mendoza nos hace como reflexionar sobre que ser asesino no es justo, sino ser asesino es algo malo al momento de la sociedad de un individuo. ¿Qué le pasó a Tafur? Tafur empezó a escribir sus anécdotas. Después de empezar a escribir sus anécdotas, como que se arrepiente de todo esto. Entonces, él nos hace reflexionar que una muerte es mucho para nosotros y para la sociedad. Pues ahora vamos a mirar unas preguntas. ¿Por qué Mario ha tenido un gran interés en temas como la locura, la muerte y lo paranormal? ¿Y por qué indagar en ellos teniendo en cuenta una realidad tan compleja en la que vivimos? Mario nos responde, precisamente por lo mismo, porque creo que Colombia ha estado a nivel literario y artístico. Me atrevería a decir, sometida al imperialismo por las condiciones de la guerra. Entonces, hemos tenido un narcotráfico terrible, hemos tenido un movimiento paramilitar, hemos tenido guerrilla, y ese ha sido el campo de nuestra acción, de nuestra realidad. Pues no nacimos ni en Holanda ni en Suecia, nacimos acá en Colombia y nos tocó este contexto. A mí me parece muy interesante su respuesta, ya que es verdad, no nacimos en cualquier lado, sino que en Colombia. Tenemos que comprender la realidad mediante libros, mediante lo artístico, mediante lo social, hasta en la realidad. Ya que hemos hablado un poco de Relato de un asesino, de Mario Mendoza, ¿a ustedes cómo les pareció este libro? ¿Sienten que está complejo? ¿Sienten que da la realidad del mundo? ¿Qué sienten ustedes? Yo siento que está muy completo, como lo acabé de decir antes. Siento que es un contexto para la juventud de hoy en día. Creo que él nos inspira como para que reflexionemos sobre esta juventud, ¿no? Porque la juventud de hoy en día está muy pesada. A nosotros nos falta explorar, criticar algo, tenemos que leerlo. Si tú criticas y no lo lees, no sabes qué vas a criticar.
Tienes que contextualizar lo criticado y así podrás como generar una crítica. Lo que yo sí me doy cuenta es que sus personajes en mi imaginación hablan con una voz que no parece creíble. Sus tramas son muy forzados, pero me encanta, me gusta mucho porque puede convencer a mucho público a que puedan leer esto por sus tramas, por sus personajes, por sus anécdotas. En ese libro sí hay muchas anécdotas, en muchos episodios. Una anécdota de Tafur, en lo que me impactó, que cuando era niño él se sentía muy incapaz, pero después de hacer lo cometido, se siente como muy miserable. O sea, no entiendo. Él cuando era niño quería decir que quería ser más capaz, pero por ser alguien más le costó mucho. Pues gracias a todos ustedes, espero se encuentren muy bien y gracias por escucharme. Hola, mi nombre es Johan Esteban Guzmán del curso 801 y hoy les voy a hacer mi representación del podcast. Inicialmente hablaremos del contexto y la obra Relato de un asesino de ese espectacular escritor Mario Mendoza. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buen día, Mario, cuéntanos un poco de ti. Claro que sí, Johan, mi nombre es Mario Mendoza y soy un escritor y periodista de Colombia. Mi género literal es la novela negra, mi tipo de movimiento es el realismo destacado y periodístico urbano. Y cuéntanos un poco de tu historia acerca de la obra Relato de un asesino. Esta obra es de la editorial Planeta Lector y temática de juveniles a partir de los 14 años y cuenta con el número de páginas de 346. Contaré un poco sobre este relato, el cual trata de un hombre llamado Tafur, quien se encuentra en prisión y quien trata de reconstruir su vida a través de sus memorias para llegar a entender que llevó a cometer un cruel asesinato. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast. Es sobre una figura muy importante de la literatura colombiana, un escritor, catedrático y periodista que muestra a través de sus obras las diferentes injusticias del sistema y la realidad social que se vive en un lugar tan violento como lo es Colombia. Sus obras han destacado notablemente en el género de literatura negra y notablemente en el interés de los jóvenes, lo que se ve reflejado en su índice de lectores. Creo que ya saben de quién estoy hablando. Sin más introducción, pasaré a hablar del escritor colombiano Mario Mendoza. Así que comencemos. Mario Mendoza nació el 10 de enero de 1974 en Bogotá, Colombia, en el seno de una familia adinerada. Al terminar la escuela, su familia lo obligaba a tomar la carrera de medicina, en vez de la literatura, que era lo que él quería, provocando discusiones y controversia en la familia, lo que causaría que el escritor dejara su casa y comodidades a la edad de 18 años, lo que no fue para nada fácil para él, ya que tuvo que partir de un barrio seguro y tranquilo a ciudades marginales llenas de pobreza y violencia, con ladrones y vendedores ambulantes. Sin duda una vida muy distinta a la que tenía antes.
pero estaba dispuesto a tomarla para cumplir su sueño de ser escritor. Después de estudiar la carrera de literatura en la Universidad Javeriana y de graduarse como pedagogo, Mario Mendoza ejerció como profesor de literatura en esa misma universidad, pero más adelante decidió compartir la carrera de escritor con sus compañeros de universidad, Santiago Camboa, que ganó el premio La Otra Orilla en 2009, Juan Carlos Buitrago, Oscar Torres y Mario Bucich, publicando su primera novela llamada Travesía del Vidente en el año 1995, ganando el Premio Nacional y siendo reconocido como lo más destacado del género de 1995. Mario Mendoza cuenta con 17 novelas, en la que resalta notablemente está Satanás, una historia ficticia realizada a base de un hecho real sucedido el 4 de mayo de 1986. Que le cambiaría la vida al escritor. Esta novela fue la más vendida, agotando prácticamente su segunda edición de 3.000 libros. Este libro cuenta con 3 historias ficticias. Entre los títulos más destacados de este autor se encuentra el ya mencionado Satanás, Scorpio City, Cobro de Sangre, La Ciudad de los Umbrales y Relato de un Asesino, lo que ha llevado al escritor a ganar el Premio Nacional de Literatura en 1999 y 2011, como también el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral por la novela Satanás en 2002. La fuente de inspiración de Mario Mendoza siempre ha sido Colombia y sus realidades violentas, que parten desde la época de Pablo Escobar, llena de bombas, atentados y secuestros, que va del 1980 a 1989. Prosiguiendo con el paramilitarismo y el asesinato de Galán, las injusticias producidas por el gobierno y la limpieza social producida por grupos paramilitares, que tiene como propósito realizar asesinatos selectivos de ciertos grupos sociales como prostitutas, homosexuales, drogadictos, entre otros, con el fin de mejorar la situación social que se vive en ciertas localidades del país. Esto se ve reflejado en sus obras, ya que son un reflejo crudo pero realista de las problemáticas que se viven en el país. Como lo mencionó anteriormente mi compañero, este escritor se especializa en el género de novela negra, ya que para escribir una novela de ese tipo, el escritor debe estar al tanto de 3 principios básicos. El primero es contar una historia a base de una real o una ya existente en la realidad. La segunda es innovar sobre una problemática social. Y la tercera es hablar sobre la perversión social y cómo ésta doblega a la personalidad de cualquiera. Solo leyendo una de sus obras se nota que este escritor domina las 3 completamente. Aunque no he tenido el placer de leer todas sus obras, este escritor se ha llevado mi reconocimiento con tan solo leer un par de horas suyas. Es que no es para menos. Sus creaciones son el ejemplo perfecto para distinguir una novela negra. Me encanta cómo rompe la línea tradicional que demuestra que el bien siempre triunfa y lo cambia por lo que en verdad sucedería en un mundo tan dañado y marginado como lo estamos viviendo hoy en día. Ya que también da a cabo que en la realidad no todo es sencillo, sino también
hay una pizca de cosas reales, ya que no todo es surrealismo como en los cuentos de hadas, sino cosas realistas que pasan en la vida, como sus libros dan a conocer la vida cotidiana y dura de un ser humano por sus títulos de libros y novelas. Con títulos muy llamativos, como lo son Satanás, Relato de un asesino, Scorpio City, Lady Masacre y La ciudad de los umbrales. Sin duda, mi favorito, y que no me canso de recomendar, es el libro Satanás, un completo éxito de este escritor. Es una novela sobre la oscura presencia de lo maligno en la vida cotidiana. El resultado es una novela llena de autenticidad y que deja una fuerte impresión en la memoria del lector. Espero que lo lean. Mario Mendoza también da a entender sus obras por imágenes narradas más claras y expresivas, que dan a sumergirse en sus osadas obras, ya que una obra me ha llamado mucho la atención, que es Relato de un asesino, que fue estrenada en el año 2001, ya que da a entender muchos aspectos básicos y coherentes de la niñez, adolescencia y adultez, ya que expresa que en la niñez todo es inocencia, todo es algo espectacular, pero en realidad cuando se desarrolla un aspecto ya más basado en la realidad, se da cuenta o nos damos cuenta de cosas muy improbables que no llegarían a pasar en la vida, pero de acorde a la madurez se va o nos vamos dando cuenta de los rasgos físicos de la realidad en vez de la fantasía. Y así hemos terminado este podcast. Espero que les haya gustado y próximamente estaré leyendo el resto de las obras de este escritor. Y espero hacer un trabajo más detallado sobre este. Sin más, nos despedimos y siempre, pero siempre recuerden que la lectura es para todos y siempre va a ser divertida, aparte de cuán interesante sea o llegue a ser. Les deseamos lindas noches, mañanas o tardes. Y ahora sí, vamos a terminar este podcast. Segundo, experiencia en el colegio como estudiantes. Bueno, mi gran experiencia como estudiante fue que a través de los profesores pudimos aprender muchísimas cosas nuevas que nos van a servir para la vida, para nuestro futuro, que ya cuando salgamos del colegio algunos van a recurrir a la universidad, otros a trabajar laboralmente, van a tener diferentes expectativas y diferentes ideas por lograr y por convertir. Bueno, ¿cómo fue mi experiencia como amigos? Pues muy bonito compartir, estar con ellos, saber que nos podemos apoyar mutuamente, que si no entendimos un tema, entonces ellos nos explican, nos ayudan, así como los profesores. Bueno, ¿cuáles fueron mis anécdotas? En el colegio cada profesor compartía con nosotros, nos ayudaban a hacer nuestros trabajos de la mejor manera, entender de la mejor manera, que el colegio fue lo más hermoso que tuvimos en esa vida, que es una etapa muy bonita por la que uno pasa, que ya uno estando en grado 11 uno ya siente satisfacción por haber logrado su sueño, que todo el esfuerzo que hicimos ya hoy en día lo ponemos en pie. Y bueno, segundo, problemas que vivieron. Bueno, ¿cuáles problemas que vivieron? Pues algunos sería a veces el sobretiempo, que a veces no teníamos como
mucho tiempo para realizar las tareas, para hacer nuestras cosas. A veces no podíamos salir, digamos, en mi caso no me quedaba tanto tiempo para salir a darme una vuelta, digamos, con mis hermanas, con mis sobrinos, porque la falta de tiempo no lo permitía. Y pues, ¿qué le dejaron? Bueno, ¿qué me dejaron? Responsabilidad, disciplina, puntualidad, también mucho conocimiento, saber cómo enfrentar la vida, saber cuáles son las experiencias buenas y malas que hay en el contexto social, cómo poder, digamos, uno convivir entre amigos, cómo ser una mejor persona. ¿Qué preguntas? Bueno, alguna pregunta mía sería que si tal vez en algún futuro puede haber la posibilidad de encontrar nuevamente a nuestros compañeros, a nuestros amigos de infancia. Bueno, ¿cuáles son nuestros aportes? Bueno, aportes serían que lograr los sueños es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, que con la ayuda de Dios todo se puede lograr, que aprendiendo día a día es como uno puede salir adelante. Y bueno, los mejores ratos es disfrutar de nuestra juventud, de poder compartir con nuestros compañeros, ayudarnos mutuamente y pues también poder ayudarnos entre nosotros, poder estar con los profesores, dialogando, integrándonos entre todos, habiendo esa confianza entre nosotros, y pues es algo muy bonito que hoy en día se pone en práctica. Entonces, ya que sea todo lo que Dios quiera y pues que ya se nos dé la oportunidad de lograr todos nuestros objetivos, tanto para nosotros como para los profes, como para los compañeros, para los profes que están haciendo todavía maestrías, doctorados, están haciendo sus segundas etapas. Sería muy bonito poder compartir en algún futuro con ellos y poder estar ahí todos con un título profesional, poder saber que las oportunidades se pueden lograr con la ayuda de Dios, y pues claramente si uno lo hace con propósito y con gran energía. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Mi nombre es Robert Romero del curso 1102 y este es mi podcast sobre el relato de un asesino. En el libro se habla de la historia de un joven que es llamado el Loco Tafur, que está encerrado en la cárcel y se siente el hombre más sucio debido a los asesinatos que cometió. El guardia le facilita unos lápices, unos borradores y hojas para empezar a escribir mis anécdotas. La historia comienza cuando tenía 6 años. Vivía en el barrio Santa Ana, donde se dividió Santa Ana, cerca a la cuadra china. A su corta edad sufría de apendicitis que generó una peritonitis, por esto duró varios meses en un hospital y al salir se sentía débil, incapaz de hacer algo. Desde esos días decidió no volver a depender de nadie, comenzar de nuevo, así que pidió a su papá que le comprara un despertador para levantarse temprano y correr. Así fue todas las mañanas, salía a correr para tener más vitalidad. Mi mamá me mandaba a comprar los víveres al barrio chino, pero en el camino me encontré con un niño grande y gordo a quien le decían el chancho, quien lo sobornaba diciéndole que tenía que llevarle 10 canicas para pasar por el puente, sin que él se comiera algo de lo que compraba. Le iba muy bien en mis estudios. Cuando salía de clase tenía que correr muy rápido a competir para lograr completar las canicas. Los padres de Tafur construyeron una casa a 2 cuadras y el trasteo le ayudó y le benefició. Ahí conoció a Bruno y a otros amigos. Ellos llegaban en bicicleta, con bates, con balones de fútbol para ir a jugar. Ahí se dio cuenta que tenía que esforzarse cada vez más para no quedar atrás de ellos. Con Bruno creó una amistad muy leal. Cuando pasaban por la cuadra china, Tafur temía ver a Chancho hasta que Bruno preguntó qué pasaba. Al contarle el deseo de venganza, le dijo que tenía
que enfrentar al hermano menor de Chancho y él le enfrentaba a Chancho. Así que se encontraron en el puente y empezó la pelea. Derrotaron a Chancho y a su hermano. Un día, al jugar baloncesto, Tafur sintió un fuerte dolor de cabeza, tanto que empezó a ver visiones de oscuridad, de desosiego, de pobreza. Como no quería que nadie lo viera, se fue al lado de la carrilera. Cuando llegó a la casa, estaba Bruno, esperándolo para ir a jugar un partido de fútbol a muerte con los de la cuadra china. En el partido estaba Chancho y sus amigos. Empezó todo muy bien, hasta que uno de ellos empujaron a Tafur y este lo golpeó hasta partirle las costillas. Luego la policía, lo llevaron a la estación de policía. Los padres fueron por él y ahí lo llevaron a la casa. Tafur tenía que hacer un trabajo final en el colegio y empezó a averiguar sobre las personas que cambiaban de personalidad. La profesora Mariana le ayudó con sus autores y comenzó la larga investigación. Del día de la presentación, todo el mundo aplaudía por el trabajo hecho. Estando en clase, le dio una de las visiones, corrió derecho al baño y encontró a un compañero que estaba llevado por el bazuco. Varias veces se vieron en el baño, él con sus problemas de bazuco y Tafur con las visiones. Los amigos de Tafur estaban incómodos porque no les gustaba la amistad que ellos tenían, pero más que una amistad era una complicidad. Una tarde estaba jugando fútbol y el hermano de Bruno llegó muy nervioso y pidió hablar con Bruno. Le contó que el cura los estaba capacitando para la primera comunión. Los encerraba en un cuarto y les pedía que se bajaran los pantalones y los tocaba. Gemía y se metía las manos en el pantalón. Bruno se puso muy rabioso y le dijo al hermano que se fuera para la casa, que él solucionaba el problema y le prometió que no le iba a volver a pasar algo así. Bruno le pidió ayuda a Tafur para que lo acompañara donde el padre, para que amarrarlo y ponerlo delante de toda la gente. Lo llevaron al barrio para contarle a todos los padres de la familia lo que el cura estaba haciendo con los niños de la comunidad. Llegó la policía y lo esposaron. Se lo llevaron para que diera declaraciones. Una noche se fueron a pasear por las calles de Usaquén para tomarse unos tragos. Cuando se dirigían a la casa, pasaron al lado de una camioneta donde una pareja se estaba manoseando. Miraron por la ventana y vieron a la profesora Mariana desnuda y despelucada al lado de un gordo. Ese día Tafur se sintió desilusionado porque a ella le tenían muy buen término. Desde ese día él empezó a masturbarse pensando en ella, en la imagen sucia de esa noche. En el segundo capítulo, el loco Tafur ha terminado de escribir su primer cuaderno. Nos cuenta que su insomnio está mejorando y que ha empezado a ejercitar su cuerpo. También habla que asignaron un psiquiatra al que en su primera visita insultó, pues él no necesita de este tipo de ayuda. Empieza con la narración de su adolescencia, en la que nos cuenta que Mariana, su profesora, decide irse de la ciudad y no vuelve a saber de ella, y su amigo Rogelio es expulsado al ser visto consumiendo bazuco en un baño del colegio. A lo largo de este capítulo, como su nombre lo indica, Tafur conoce 3 personajes a los que denomina maestros. Los 3 son diferentes y los conoce en circunstancias totalmente distintas. El primero es Valerio de Angeláis, a quien conoce en el cementerio, lugar en el que Tafur decide ocultarse durante los ataques que le daban. Valerio era un artista que se dedicaba a pintar y se conocieron en la noche en la que Tafur por primera vez descubrió el asesinato de un hombre en unas bodegas cercanas. Valerio se presentó a pesar del miedo que tenía Tafur por lo que había presenciado, que se hicieron amigos. Incluso se vieron en otra ocasión y el pintor les enseñó sus cuadros en los que plasmaba los asesinatos de otras personas en el mismo lugar, razón por la cual se habían encontrado allí, la noche en la que se conocieron. A los pocos días Tafur supo a través de las noticias que Valerio había sido asesinado, posiblemente a manos de quienes él pintaba. Por esto decide no volver al cementerio y sigue con su vida continua yendo al colegio, y a raíz de la partida de Mariana llega en su reemplazo el docente Ángel Castellano, quien transmitía a sus estudiantes su pasión por la literatura, en especial a Tafur. Se compenetraron tanto que éste asistía a la casa de su maestro para que Ángel corrigiera sus escritos. A causa de sus desdoblamientos y sus lecturas sobre las dobles personalidades, Tafur piensa que su profesor puede tener una oculta
así que decide seguirlo y descubre que su profesor visita un burdel en el que se ve con Penélope, una prostituta con la que mantiene una relación sentimental. Con esto comprueba una vez más que Mr. Hyde, doble personalidad, existe también en su profesor. Finalmente conoce a Hermes Socarras, profesor de educación física, en su último año de colegio, quien era muy estricto pues que había estado en el ejército. Trataba a sus estudiantes con rudeza. En una ocasión decidió hacerles una prueba física bastante ardua. Para algunos fue tan difícil que decidieron quejarse ante los directivos del colegio y de esta forma tomaron medidas contra el profesor. Contrario al que la mayoría pensaba, Tafur y Bruno, su amigo, consideraban que Hermes no merecía ser expulsado de la institución, por lo que Tafur defendió su opinión frente a los profesores y padres de familia, y como era de esperarse, echaron al profesor y lo expulsaron por defenderlo. En el tercer capítulo, en la cárcel, Tafur piensa que nadie lo espera afuera y habla de lo que le pasa a su vecino de celda, a quien lo molestan con el nombre de su mujer, Matilde, a quien pedía disculpas llorando toda la noche. Al ser expulsado del colegio de su niñez, lo pasaron a un colegio un poco mediocre. De ahí se graduó. Sus padres preguntaron qué carrera universitaria quería estudiar. Ellos se inclinaban por la medicina y Tafur prefería literatura o educación física. La verdad no les gustó mucho. A los 3 días de esa conversación, mis padres murieron en un accidente automovilístico. Se sentía solo y deprimido. Su padre no era muy parecido a él físicamente, pero sí tenía su misma mirada y la forma de coger un libro. Él aborrecía parecerse a Tafur. No solo es el color de los ojos o su nariz, sino la cobardía, los celos, los estados de ánimo. En el funeral no lloró y tampoco hizo un discurso para la despedida. Le alegraba el hecho de que la familia era poca y no preguntaban mucho. Un tío se acercó y le dijo que el único dinero que quedaba era pagar arriendo, hacer mercado y un mes de universidad. Se fue a vivir a un aparte estudio. Un día llegó Bruno a visitarlo. Estuvieron charlando y Bruno estaba muy preocupado del alejamiento de Tafur. Entró a la universidad a estudiar literatura, hizo 2 semestres y se retiró, porque veía que los profesores no se apasionaban por la literatura, sino por un mundo vano. Una tarde iba a entrar al planetario y se encontró con un hombre viejo, barbudo y desmodeletado. Lo invitó al planetario. Le caía bien el mendigo porque a pesar de su pobreza era ingenioso e irreverente. Desde ese día empezó a sacar a flote su otra personalidad. Ya no tenía miedo ni angustia. Visitaba cantidad de burdeles buscando compañía. Muchas veces dormía, leía, descansaba en aquellos lugares. La zona de tolerancia se había convertido en un segundo hogar. Después se fue a vivir a un sector de la Candelaria. Ahí tenía un vecino que era muy cansón. En esos días, cuando su vecino estaba en el baño, lo encerró con una cadena. Lo único que este hizo fue madrear y quejarse diciendo que ya había sido. En la noche llegó el vecino borracho, tentándolo a pelear a muerte y ver quién era el más macho. Tafur grabó todo el escándalo y los disparos que hizo al aire. Al otro día lo amenazó con divulgar la grabación y hacerle perder su trabajo. Después de 3 meses todo siguió normal, hasta que un día llegaron personas del ejército a averiguar si los del edificio tenían nexos M19. Después se fue a vivir al barrio Las Cruces. Ahí conoció a unos que se ganaban la vida haciendo espectáculos en las calles, o un travesti que se gana en la zona de tolerancia. Ellos lo admiraban porque pensaban que Tafur algún día iba a ser famoso por escribir un libro donde ellos querían participar. El travesti amigo de Tafur llegaba golpeado en las noches después de ir a trabajar. Un día llegó con la cara ensangrentada y las piernas diciendo que estaba aburrido de esa vida. Lo calmó y se fue a dormir. En la mañana siguiente apareció muerto. Se había suicidado. Otra de sus vecinas, Ana, había tenido un aborto y la encontró casi muerta, y aunque la llevó al hospital, ella murió. Pocos días las amigas del travesti estaban afuera al frente de la pensión. Tafur salió y les dijo que se fueran, que estaba perturbando la tranquilidad. Ellos le empezaron a vacilar. Él sacó un palo y empezó a golpearlos. De un momento a otro recibió amenazas de los travestis, que tenían las piernas ensangrentadas. A la mañana siguiente, Tafur recibió la noticia de que Ismael había muerto porque en un grupo de limpieza social lo había matado. Incluyeron otro recluso en la celda. Le dice a la gente Wendy
porque hay rumores de que trabajó en la división antinarcóticos por varios años. Durante 3 días no hablaron nada, hasta que una mañana el agente Wendy dice que si se puede hacerle una pregunta. En ese momento entablan una conversación en la que el agente Wendy aburre un poco a Tafur por el tono en el que le hablaba y preguntaba las cosas. Luego se trasladan a la historia retomando el entierro de Ismael, y como la ciudad después de su muerte es desagradable para él, días después en la calle, señor de aspecto vagabundo se le acerca preguntando si el señor Tafur, y al responder que si él se entregó una carta departamental de Ismael, la traía consigo en un mapa de Egipto en el que se ubicaba un monasterio, el monasterio Ay-Muharek. En la carta le decía que la entrega de esta carta se debía al que ya no le podía acompañar en su proceso de aprendizaje, así que debería ir a un monasterio en Egipto donde lo guardarían durante que faltaba de su proceso. Al terminar de leer, Tafur se conmovió por el cariño y la actitud de Ismael hacia él. Días después, Tafur decidió hacer el viaje, por lo que revisó sus ahorros y si estos lo alcanzarían para todo el trayecto. Al ver que lo podrían hacer si estando allá conseguía empleo o algún tipo de entradas de dinero, decidió irse. En ese momento Tafur dice que son un poco borrosos los recuerdos y que no sabe si están en el orden secuencial, así que decidió ordenarlos. Recuerdos en 3 bloques: la llegada a Israel, la estadía en Egipto y al regreso a Jerusalén a trabajar. Se cuenta la llegada de Israel en el aeropuerto de Tel Aviv, donde una mujer de edad lo confunde con su hijo, el cual no había visto por muchos años, y se lanza a abrazarlo, y por la diferencia de idiomas, Tafur no sabe cómo decirle que está equivocada, hasta que un empresario marroquí que manejaba el castellano y con el que Tafur había hablado le ayuda en la equivocación. Esa noche él no dejó de pensar en esa mujer, y como detrás de sus brazos y besos había algo que él no podía descifrar. Durante sus recorridos por la ciudad, él enfatiza los olores de los mercados, las ropas con las que se visten, sus mujeres con esos ojos extraordinarios que destacan por el velo. Luego se dirige a la oficina de voluntarios, donde lo reciben un judío mexicano, quien pregunta sobre su vida, lo que hace, por qué está ahí, etc. Tafur le miente y dice que su estadía se debe a una investigación sobre un país. Después de todas las preguntas, garabatea la tarjeta de voluntario y se la entrega enfatizando que espera que el kibutz metalismo le sirva para su libro e investigación. Las habitaciones eran estrechas y sin ventanas, lo que le devolvía a su vida en las pensiones en Bogotá. El kibutz Melsafín, su vecino se llamaba José Ansaldo Navacuest, quien era un adicto a la heroína, de un carácter un poco loco. En noches varias veces tenían que salir huyendo del lugar por el sobrevuelo de aviones desconocidos, y Tafur, con tan solo escuchar el sonido de la sirena, salía corriendo tratando de avisar a José, quien hacía caso omiso. Tafur se dedicaba a sembrar, labrar la tierra, ordeñar y recoger huevos, todos oficios que él creía viejos o antiguos, pero en este lugar no recibía dinero, pues la paga se daba en las comidas y el dormitorio, así que Tafur se ideaba 1000 estrategias para poder conseguir algo de dinero y conseguir con su viaje una noche. Al estar en un bar de Jerusalén, se le acercó un anciano diciéndole que ha encontrado lo que buscaba, que era una muchacha que le ayudaría en su diario vivir y no lo incomodaría en ningún aspecto. También le cuenta que él es su padre y que necesita sacarla del país, pues su vida está corriendo peligro. Tafur se niega a llevársela y el anciano se aleja, pero a pocos pasos de él venía la muchacha, quien le dice que si se puede sostener él porque no tiene el coraje de llevarla a ella. Tafur no alcanza a responder. Cuando ella se va, la muchacha se llamaba Esther Sumit, y en las siguientes semanas empezaron a hablar hasta ser amigos. Ella era alemana de Múnich, quien sufría de una deformación en los dedos de sus manos que les complicaban el diario vivir. Semanas después emprendieron un viaje hacia los lugares sagrados donde había estado Jesús. Se hospedaron en el Hotel Faisal, donde las mañanas se escuchaban las campanadas para la llamada a la misa. En ese momento Tafur pensó que en como ello había sido rechazado por años por su deformación, y esto lo excitó, así que la besó, y ella, agarrada de su cuerpo, lloraba de pasión. Él buscó un condón en su mochila y empezó a imaginarse una ciudad en Europa en donde una mujer llamada Sársara le pedía que besara los muñones de sus manos. Al despertar de aquel sueño, le pregunta quién es Sársara,
y él no contesta. Mientras estuvo en Israel no escribió nada porque sentía la necesidad. Pasaron varios meses y no escribió ni una palabra, pero sí leyó bastantes libros. Allí conoció a Monster Bender, quien le guiaba en sus lecturas y quien podía comentar sobre ellas con él. Pasaba largas horas leyendo. Tafur se llevaba muy bien con Esther, hasta que hubo un momento en el que decidieron vivir juntos. Ella le ayudaba en lo que le podía. Un día Tafur decide partir hacia Liat, donde lo cuentan había varias formas de trabajo y además es más organizado. Al partir, Esther llora, pues después del tiempo compartido se tenía ya una costumbre, pero Tafur le promete volver algún día y comunicarse con ella. Entró a trabajar como conserje en un hotel en Eliat, pero al poco tiempo tiene un problema con un soldado inglés. Mientras este le pelea por el robo de una plata, él tiene un ataque y se le tira a pegarle, dejándolo muy mal. Por esto es echado del hotel y se le pide abandonar el país, además de pagar una multa que lo deja sin plata. Con lo poco que tenía, entra a un bar donde se encuentra con el hermano de uno de los cocineros del hotel, quien le dice que lo puede ayudar. Entonces todos parten hacia Egipto y allí hacia el monasterio de Ay-Muharek, el templo en que le había indicado Ismael. Estuvo ahí durante 2 años, en donde a diario practicaban 5 secciones que eran la sala para música y percusión, los salones de danza, aulas para hambrunas y ayunos prolongados, los aposentos para la meditación silenciosa, las habitaciones comunales. Después de ese tiempo volvió a Lat, donde se encontró con un paquete de cartas de Esther. Él no leyó ni al principio de una cuando decidió quemarlas, pues no quería saber lo que decían. Luego se escribió al campo de refugiados de Ramallah, donde Tafur se encontró con escenas de crímenes horribles. Los más duros para él superar eran los niños muertos que tenía que recoger, meter en bolsas negras y marcar. Días después, un operativo se dio en el Hotel Al Faisal. Fueron detenidas 7 personas pertenecientes al OPL, entre ellos al dueño. A Tafur lo detuvieron por 4 días y aunque acudió al consulado colombiano, no lo ayudaron. Días después lo encargaron a un camión y pensaron que lo iban a matar, pero no, los dejaron tirados en un callejón vacío de Jerusalén. Ahí fue que Tafur decidió cerrar ese capítulo en su vida y volver a su país, y cuando llegó, como siempre, nadie lo esperaba. Este fue mi podcast. Gracias, espero les haya gustado.